Buenas noches amigos, otro episodio más del podcast de Salud Financiera. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por todo el apoyo y síganos en nuestras redes sociales como Salud Financiera con Jorge Benavides. Y hoy tengo una súper sorpresa con un súper invitado. Hoy tengo el placer de presentar al doctor Bosa, uno de los doctores que más vemos en televisión todos los días desde que empezó prácticamente esta pandemia. Sí. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Jorge. Pues encantado de estar acá, hablando de salud financiera esta vez, un verdadero primer momento en mi vida profesional. He hablado muchísimo de salud, pero no financiera. Ok, para llegar a tener salud financiera hay que tener salud física primero. Hay que tener salud física y vida. Y vida. Pero bueno, precisamente para eso estamos. Y bueno, cuénteme usted. Vean, no le voy a preguntar nada del virus, se lo prometo. Bueno, está muy Aunque bien. al final de cuentas sí vamos a tener que terminar hablando de eso. Hay que Pero la hablar. intención es, hoy quiero ver el otro lado del doctor Bosa, el que Ajá. no conocemos, la persona. Ajá. Solo una pregunta le voy a hacer. La temática es muy simple, doctor. Ok. Todos los ticos somos Poetas. médicos, somos entrenadores de fútbol, ¿Cómo no? Expertos. somos políticos, Políticos de cepa. pero también somos economistas. Sí. Todos llevamos un economista por dentro, todos. ¿Cómo no? ¿Cómo es el economista del doctor Bosa? Bueno, de ahí, eso es una pregunta compleja, Jorge. Básicamente, lo que te puedo contar es que este año 2021, ya ni sé en qué año vivo, ha sido un año de transición para mí desde una perspectiva económica, precisamente porque después de 36 años de servicio público, he decidido hacer un cambio en mi perfil profesional, despidiéndome de la institución que tantas cosas buenas me ha dado y que me ha permitido dar como profesional, jubilarme y dedicarme a una faceta completamente nueva para mí, que es la exclusividad de la práctica privada de la medicina en este bello país. Doctor, un médico, un doctor, tiene que ser disciplinado, porque Claro. es una carrera Claro. carrera y una profesión que lleva muchas horas diarias, prácticamente ustedes no descansan. Tiene que ser presupuestado también. Sí. En el hecho, de Sí. hecho, toda nuestra vida es un presupuesto. Usted presupuesta si usted se quiere casar o no, cuántos hijos quiere tener, si usted quiere una casa propia. Todo lleva un presupuesto. Claro. Yo siempre visualizo futuro. Para ser doctor, esa responsabilidad, ese orden viene desde pequeño. No se hace de la noche a la mañana. O sea, uno desde pequeño ya tiene ciertos hábitos, ciertas costumbres que muy posiblemente la hayan inculcado en el seno del hogar. En el hogar. Precisamente donde surge la economía. Ajá. Un profesor mío que era muy famoso porque le encantaba el origen de las palabras, le encantaba todo lo que es etimología, nos hablaba de economía y nos decía que esta palabra oikonomía deriva del griego hogar. Y es que la economía definitivamente se aprende en el hogar. Varios autores, Kiyosaki y otros más, hablan precisamente de eso, de que es importante empezar a formar a los muchachos desde pequeños en conceptos económicos, aprender a manejar el dinero. El dinero es una energía cuya correcta manipulación, cuyo correcto aprovechamiento depende de un proceso de aprendizaje. Se puede aprender formalmente, se puede aprender vicariamente a través de la experiencia de los demás, pero lo que tenemos claro es que una verdadera salud económica generalmente deriva de un buen aprendizaje, de una buena educación. Al igual que la salud física, depende de un buen ejemplo, depende de una buena educación y depende de una disciplina, de una constancia, de una perseverancia en buenos hábitos de vida, en procurar seguir la mejor ruta, etc. La carrera de medicina no es sencilla, Jorge, lo has dicho muy claramente y tenés toda la razón. Para cuando yo aspiraba a entrar a la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, corrían los años 70.
había muchísimo sobre el mantel en cuanto a temas económicos del país. Y una de las cosas que preguntaba la gente es, ¿cómo vas a hacer para estudiar medicina? En aquel entonces habían dos únicas posibilidades, la Universidad de Costa Rica, que ya tenía décadas de experiencia, o la UACA, como una oferta privada de muy poco tiempo. Para cuando yo salía de quinto año del colegio, las alternativas eran esas dos. Y en ese momento había una cierta incertidumbre sobre cómo podría el sector privado afrontar la enseñanza de una carrera que había sido tradicionalmente pública a través de hospitales públicos, en un sistema de salud público y con recursos públicos. El tiempo diría que no solamente una escuela de medicina llegaría a ser famosa y exitosa, sino que en este instante, si mal no recuerdo, tenemos 7 escuelas de medicina privadas y una pública. Entré a la Universidad de Costa Rica con la idea de planificar mi vida, de presupuestar mi tiempo precisamente dedicado al estudio de la medicina, sabiendo que probablemente iba a perder 3/4 partes de mis amigos, porque cuando uno entra a la escuela de medicina, si hay algo que no hay, es tiempo para ir a celebrar con los amigos. No hay vida social. No hay vida social. Y por otro lado, la vida familiar también se restringe porque uno anda como loquito con el libro, con el cuaderno, con los apuntes. Y en aquel entonces cuando yo empezaba, Jorge, olvídate de internet. Así. Es que ahora tenés la biblioteca en el celular. Antes yo tenía que ir a hacer fila a la universidad, a la biblioteca o a la Biblioteca Nacional, buscar en el fichero, sacar fotocopias, durar la vida entera tratando de dilucidar cuál era la mejor forma de buscar algo. Y eso precisamente contribuyó a ir generando un hábito de estudio, una disciplina, una forma de ver las cosas. Me río porque ahora lo que tenemos es una hernia de la cantidad de libros que teníamos que cargar. ¿Cierto? Había que cargar con una serie de libros y uno andaba viendo cómo hacía para no devolverlos porque siempre los necesitaba un día más. Y andaba uno viendo cuál era la mejor oferta, cuál era la mejor librería, cuál era el mejor autor. Uno jovencillo no tiene idea realmente de si entre A o B, A es superior en qué, si B es una buena alternativa. Y al final terminaba uno fotocopiando, no necesariamente de acuerdo a los estándares de legalidad de los derechos internacionales de autor, pero bueno, era con el propósito de hacer una formación profesional para beneficio de la población. Podría decir que ese fue un atenuante de nuestras barbaridades, de nuestras transgresiones. ¿Por qué estudié medicina? Porque me encantaba y me encanta, porque soñaba con ser médico y sueño con seguir siendo médico, pero sobre todo porque la Universidad de Costa Rica nos daba la oportunidad de tener becas de estudio. Habiendo sido un verde, habiendo sido un nerd, antes no se decía nerd, Jorge, era un verde. Sí, un verde. Un verde, un carajo que estudia mañana, tarde y noche. Bueno, no es cierto, pero muchas veces pensaban que los que entraban a medicina eran unas artes verdes, nada más. Resulta que gracias a buenos promedios y a una dedicación que empezó en el colegio secundario, tuve la oportunidad de acceder a una de estas becas, de modo que con muchísimo orgullo, yo puedo decir que en este momento soy un médico graduado por la Universidad de Costa Rica y que la carrera en términos de colones actuales me costó menos de 100,000 colones tal vez. Tal vez. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos, pero las becas de la Universidad de Costa Rica, por lo menos lo que a mí me tocó vivir, eran fabulosas. Y claro, dependían del desempeño también del estudiante. Entonces había que mantener un tono, había que mantener un nivel, había que mantener una actitud y ahí seguía entrando en juego disciplina. Pero Jorge, a la palabra disciplina como que le tenemos pereza. Disciplina. Disciplina suena al tata con el chilillo persiguiéndolo a uno, o a la mamá regañona diciéndole pórtese bien, o en el caso mío, a los curas alemanes
metiéndole un buen pellizco para que se calle. Eso no es disciplina, Jorge. Me encanta más pensar que disciplina es una palabra que deriva de discípulo. Y discípulo es aquel que aprende, aquel que quiere aprender. De modo que cuando uno entra a algo que le gusta, pues uno mismo desarrolla esa actitud, desarrolla esa disposición de querer saber más. La vocación La vocación me lleva a la pasión. a la pasión. Y otra palabra bellísima, pasión, no en el sentido erótico ni en el sentido que se le puede dar en alguna publicación de mal haber, sino más bien la verdadera pasión, aquella sensación incluso hasta de sufrimiento, de deleite, de ganas de saber más. De disfrutar lo que uno hace. Mira, y cuando Vivirlo. exacto, de incorporarlo en la vida de uno. Y cuando uno como estudiante de medicina empieza a descubrir las maravillas del cuerpo humano, los misterios del cuerpo humano, las complejidades de una vida humana, es cuando uno empieza a decir, por lo menos en mi caso, Jorge, creo que escogí bien. Creo que escogí bien. Todavía a estas alturas, con más de 36 años de ejercicio profesional, me sorprendo, me admiro maravillosamente, esto es increíble, la forma en que los diferentes sistemas del cuerpo humano se integran en algo completamente orquestado como si fuera una maravillosa sinfónica. Pero a la vez hay misterios, por ejemplo, el alma humana, esa capacidad de sentir con los demás, esa capacidad de identificarse con los demás, esa capacidad de gozar y de sufrir con los demás, ¿dónde está? O el espíritu humano, otra cosa fantástica, maravillosa. ¿Dónde está el espíritu humano? ¿Dónde está esa sensación de solidaridad, esa sensación creativa de querer dejar un legado para los que vienen? Y lo que está acá, hacerlo mejor. Doctor, y eso que yo siempre he tenido una duda con los doctores. Una duda tengo. Siempre. Una. Qué bueno. Y es porque, digamos, si yo me equivoco en mi profesión, yo agarro el borrador y lo borro claro, y corrijo. Claro. O la hoja de Excel y corrijo la fórmula. Pero cuando se trata de la vida humana, el margen de error se limita prácticamente a nulo. Estamos jugando con la vida de una persona en ese momento. Estamos vinculándonos con la vida de una persona. Está en juego la vida de una persona. O sea, el nivel de responsabilidad. Yo puedo corregir. Claro. Pero el médico no. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones. Tempranamente alguien me enseñó y me explicó ese concepto que me estás dando. Ciertamente, si alguien se equivoca, borra. Si alguien se equivoca, enreda. Si alguien se equivoca, entierra. Ese es solamente un mito popular. Evidentemente, Jorge, hay diferentes niveles de relacionamiento con el paciente. Hay muchas especialidades diferentes. Algunas definitivamente incluyen la posibilidad de que un error vaya en contra de la vida de la persona. Me explico. En cuidados intensivos, por ejemplo, Jorge, tenemos muy claro que muchísimo de lo que hacemos para salvarle la vida a la persona le puede salvar la vida. Pero también tenemos muy bien clarísimo que mucho de lo que hacemos puede dañar el cuerpo del paciente. Cosas que se sostienen más de la cuenta porque el paciente no mejoró, cosas que en sí mismos llevan muchísimo riesgo, pueden en una mano torpe o en una mano negligente o en la inobservancia de la normativa generar daño irreparable en una persona. De modo que depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de una especialidad que en un momento determinado está viendo un detalle menor de la vida de una persona, el riesgo es menor. Pero si estamos hablando de una persona, un profesional que está evaluando, por ejemplo, la situación del corazón de un paciente que ha sufrido grandes daños por mala circulación
y tiene una válvula completamente destruida, completamente comprometida, y tiene que hacer una intervención para sustituir esa válvula, sea como cirujano, sea como médico intervencionista, son cosas muy diferentes. El resultado final puede ser una persona reintegrada a su hogar con su familia, viviendo la Navidad con una sonrisa, o una persona ausente. Entonces, de ahí deriva la responsabilidad de nosotros los médicos y de los profesionales en ciencias de la salud. Es decir, yo hablo de médico porque soy médico, pero tienen grandes retos profesionales, enfermeros y enfermeras, psicólogos y psicólogos. Imagínate iniciar un proceso terapéutico psicológico que saque de un baúl, de una caja de Pandora, recuerdos intolerables para la persona y que esa persona se suicide, por ejemplo. Hay que tener mucha responsabilidad como profesional de las ciencias de la salud. El asunto es que hay que seguir adelante, Jorge. Los años a uno le dan experiencia, le dan conocimiento. Uno de mis ahijados es mecánico de automotor, y este chico a sus 16 años se quedaba escuchando el sonido de los carros cuando pasaban por la calle y decía, ahí viene un carro marca tal, modelo tal, con esta modificación. Ahí va una moto marca tal, de tanto cilindraje, con esta modificación. Y uno se asombraba y decía, ¿cómo puede, escuchando el motor de un vehículo, saber de lo que está hablando? Nosotros los médicos, después de un rato, vemos caminar a alguien y ya empezamos a recopilar información. Lo escuchamos oír y recopilamos más información. Lo vemos comportarse en sociedad o en un espacio cerrado y derivamos más información. Y luego todos los equipos de diagnóstico médico nos dan infinidad de datos que nos permiten todavía en mejor forma tener una conciencia de cuál es la actitud, cuál es la condición de la persona. Y la otra cosa, Jorge, es démosle la vuelta a esta narrativa. Nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser muy buenos en lo que hacemos. Pero de parte del paciente también hay un proceso de responsabilización y de disciplina. Yo le puedo dar la mejor recomendación, pero esta persona no la quiere aceptar. Yo le puedo decir a la persona, este medicamento te va a ayudar montones, y la persona puede decir, no me gusta, no lo quiero. O peor aún, Jorge, no tener confianza en mí y decirme, me lo voy a tomar, llegar a la casa y botarlo a la basura. Entonces, hay un juego, hay una danza en la que hay responsabilidad del médico para ser mejor, hay responsabilidad del que recibe la atención médica para atender lo que se le está recomendando, y hay una responsabilidad del entorno donde ambos se desempeñan, porque al final de cuentas también hay una serie de influencias externas que le van a decir al paciente, por ejemplo, no seas maje, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién inventó eso? Malas influencias, malas ideas, malas noticias, falsas noticias. Doctor, cuando yo estoy enfermo, obviamente voy en el médico. Cuando yo me siento, lamentablemente mi trabajo ha sido dar malas noticias. Doy malas noticias porque lamentablemente la economía y las finanzas del país no están bien. Correcto. Entonces, muchas veces llega uno a la casa y ha dado tantas malas noticias en el día que de eso lo absorbe a uno y Claro. se siente cargado. Claro. Pero yo me voy al médico. Los años de estudio, como usted dice, sin vida social, sin derecho muchas veces a dormir. El hecho ahora en pandemia de ustedes de prácticamente estar disponibles 24/7 porque era una emergencia. Así es. Es una emergencia. Así es. Pasando. ¿Cómo hace el doctor Bosa para todo eso que absorbe y que transmite también en medios de comunicación no afecten la otra parte de su vida, la vida? Sí afecta, y definitivamente hay que tener muchísima conciencia de que sí afecta para poder hacer algo al respecto. Pero su válvula de escape. Si me lo estás preguntando a título personal, Sí. mi válvula de escape es estar con la familia, tomarme un buen vinito,
disfrutar de una buena comida, practicar lo que aprendí en clases de cocina, Ajá. practicar deporte, ir a remar, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo ahora, y dejar ahí 1 litro de sudoración en el piso porque nos quieren matar. Es entrenamiento de muy alto rendimiento. Pero también, Jorge, está la parte humana, en donde uno lo que hace es una catarsis, un desahogo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia, en el momento de pandemia, éramos 3 intensivistas en la unidad médica. El Calderón Guardia tiene varias unidades de cuidados intensivos. Una de ellas, la unidad COVID médica, es en la que yo estaba trabajando hasta hace poco. 3 intensivistas, un equipo de por lo menos 30 profesionales en enfermería, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes también. Además, un psicólogo de planta, clínico. Además, un cura que es el capellán del hospital y una serie de pastores y acompañantes espirituales de diferentes denominaciones. A eso súmele damas voluntarias que en pandemia no están trabajando y otra serie de grupos humanos más. Pero muchas veces en el proceso de pasar visita, médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares, asistentes de pacientes, incluso los mismos misceláneos, las personas encargadas del aseo de la unidad de cuidados intensivos, compartimos observaciones, datos, cosas que oímos de la familia, cosas que nos contó la familia, cosas que nos contó el paciente y elaboramos su gravedad. Nos damos cuenta de que va mejorando, nos damos cuenta de que va a fallecer. Y empezamos a elaborar ese proceso y empezamos a buscar alternativas para ayudar más. Y cuando ya no podemos sanar, podemos acompañar. Y podemos aliviar el dolor. Y podemos evitar que la persona sufra. Y podemos evitar que la persona esté angustiada. Y podemos evitar que la persona tenga dolor. Entonces, independientemente de que la persona se vaya a sanar o no, independientemente de que el resultado final sea la muerte del paciente o la vida del paciente, entre nosotros establecemos redes de apoyo con las cuales aprendemos a procesar todo aquello que estamos viviendo que naturalmente es muy doloroso. Por otro lado, Jorge, una unidad de cuidados intensivos es un sitio de esperanza. Permítame explicarle por qué. Si usted está muy mal, bueno, usted no, si alguien estuviera muy mal, lo primero que tiene que ser es evaluado por los médicos tratantes. Los médicos tratantes podrían determinar que requiere de cuidados intensivos. Entonces, nos llaman a la unidad y nos piden que vayamos a ver a esa persona. Nosotros, con el bagaje profesional que tenemos, con las habilidades y los conocimientos que hemos adquirido, vamos, evaluamos a la persona y tenemos la obligación de dar un pronóstico. Vea cómo se parece a la economía esto. Con aquel pronóstico hay 3 escenarios. Que esté súper bien y que no requiera de UCI. Okay. Que esté súper mal y no requiera de UCI. O que esté mal, muy mal y sí requiera de UCI. Entonces, desde el momento en que nosotros determinamos que la persona está en peligro de muerte, pero con esperanza de vida, que es rescatable, que es superable la crisis, nos lo llevamos con nosotros a una unidad de cuidados intensivos. Está muy bien, no necesita de UCI, quédese en este salón, ahorita se va a curar y ahorita se va. Está muy mal, no hay ya rescate, ya no se puede hacer nada al respecto. Démosle cuidado paliativo, démosle acompañamiento, aliviemos el dolor, acompañemos a la familia, expliquémosles y ayudémosles y acompañémosles mientras hacen todo el proceso. Así que, Jorge, para poder estar preparados para este tipo de estilo de vida, tenemos que planificar muy bien nuestros actos como médicos
Tenemos que estar estudiando constantemente. Durante el desempeño médico desarrollamos estrategias de tratamiento y observamos la respuesta en el paciente. A veces exitosa, a veces no exitosa, pero al final de cuentas tenemos que entrar en un sistema de bandas, de fluctuación. Haga más de esto, quite aquello. Vuelva a hacer más aquello, quite esto. Y estamos llevando y trayendo alternativas de terapia, observando de cerca qué es lo que hace el paciente. Me imagino que en economía vos tenés que ver tendencias, tenés que ver, hacer proyecciones, tenés que hacer pronósticos y tenés que dar las 2 o 3 mejores alternativas para lo que tenemos en este momento con los datos que conocemos en este momento. Lo mismo hago yo. Como médico me comporto igual que un economista, observando, preguntando, haciendo sondeos, haciendo un pronóstico y un plan de trabajo. Exactamente igual, Jorge. Es igual, sí, cierto. Es que la vida, creo yo que desde que uno nace, prácticamente está atado a eso. Está atado al pronóstico, está atado al presupuesto. Claro. Pero también, usted lo decía claro, la vida yo la resumo en tres palabras: en fe, en esperanza y en amor. En cualquier cosa en la vida que nosotros hagamos. Claro. En cualquier carrera, en cualquier situación de la vida. Y creo que pandemia nos llevó a aferrarnos más a eso. La esperanza de que vamos a salir de esto, la fe de que ya de verdad va a terminar y que en cualquier momento podemos hacer una vida normal que tanta falta nos hace. Y también valorar a las personas que están a nuestro lado, que tal vez antes de pandemia o en muchas ocasiones no les dimos la importancia porque estaban ahí. Claro. Pero cuando empezaron a faltar, cuando entraron ya a una UCI, no salieron de la UCI, sino salieron ya al cementerio, empezamos a darle ese valor a la vida, empezamos ya a aferrarnos otra vez al amor. Siento, doctor, y con esto me gustaría terminar el podcast con usted, siento que la pandemia nos ha enseñado más cosas positivas que negativas. Creo que la pandemia fue una cachetada y decirte, ¿qué estás haciendo con tu vida? Por Dios, ¿a dónde vas encaminado? Y ¿quién mejor que usted para que me lo diga, estando usted donde no queremos estar? Definitivamente, Jorge, vea, 2 ejes importantísimos del manejo de la pandemia han sido solidaridad y compasión. El sistema de seguridad social en Costa Rica es un sistema solidario, en el que yo como trabajador hago un aporte económico mensual a la institución, mi patrono hace un aporte mensual a la institución y el Estado hace un aporte mensual a la institución. Entonces somos 3, es un financiamiento tripartito que le da estabilidad a una institución que se basa en la universalidad de la atención, en la gratuidad de la atención, que no es gratuito, estoy totalmente de acuerdo, pero usted no llega a un hospital a pagar, usted se basa en lo que ya ha aportado. Pero además en algo mucho más importante, que es una verdadera revolución económica, Jorge, es el hecho de que la seguridad social es solidaria. Y usted como trabajador puede tener un cierto aporte durante cierto tiempo y probablemente la señora que se encarga de hacer algún tipo de venta en la vecindad tiene otro tipo de aporte y tal vez una persona muy humilde, muy bella, muy linda que se encarga de trabajos meniales como por ejemplo la limpieza de los jardines o algo por el estilo, puede tener otro aporte completamente, pero los tres están aportando a un sistema en el que los 3 tienen acceso a cirugía cardíaca, los 3 tienen acceso a cirugía de cerebro, los 3 tienen acceso a trasplantes de órganos y los 3 tienen acceso a cuidados intensivos. Lo revolucionario de este modelo económico es que no importa cuál ha sido el monto de su contribución a la institución, el punto es que como costarricense, como habitante de este país, usted tiene derecho a la salud, tiene derecho a la vida. Y nosotros
a través de un sistema económico de atención a la salud de las personas, aseguramos, somos tutores, somos encargados de velar por la salud y por ende de la vida de las personas. Entonces eso es algo maravilloso, es algo maravilloso. La seguridad social se basa en un aporte económico solidario. La otra cara de la moneda de la que querías que habláramos es precisamente lo de la compasión, Jorge. Detrás de la solidaridad tiene que haber compasión, en la base de la solidaridad tiene que haber compasión, la posibilidad de respetar al otro, la posibilidad de saber que hay otras personas que nos necesitan y que necesitan, la certeza de que en Costa Rica si hay algo que se debe respetar es la vida humana. Nos ha dado fuerzas precisamente para decir, señores, ¿por qué uso mascarilla? ¿Por qué guardo la distancia? ¿Por qué me vacuno? Precisamente por el otro. Ajá. Alguien puede decir, no, ¿cuál otro? Yo me vacuno para protegerme yo. La respuesta es muy clara, no, papá. La vacuna no te da certeza de nada. Con la vacuna te podés enfermar. La diferencia es que en una sociedad o en un grupo o en un hogar donde varias personas están vacunadas, se potencia la inmunidad contra la enfermedad y se protege cada una de las vidas de esos integrantes del grupo humano de mayor forma. Entonces vea qué interesante, porque el aporte de cada uno da dividendos muy superiores a la suma aritmética de cada aporte. Esto es una forma integral, es una forma holística de ver la vida. Definitivamente en Costa Rica, a través de las muertes, nos hemos dado cuenta del valor de la vida y del ser humano. Si hay algo que nos queda claro es que el coronafurris majadero, aparte de tenernos hartos, nos ha agarrado de la camisa y nos ha dicho, reflexione. Porque todos tus actos y tu propia libertad impacta la vida y la libertad de otros. Es un momento para aprender, Jorge, es un momento para vivir, no es el momento para ser egoístas, es el momento para finalmente constituir una sociedad generosa, abierta, respetuosa y sobre todo consciente de algo que a muchos les molesta montones y que produce muchísima reacción negativa cuando se menciona. Tenemos que tener claro lo que es el amor al prójimo. No hay otra. No hay otra. Doctor, le agradezco muchísimo el que usted se haya tomado el tiempo de ir a compartir con nosotros. Muchas gracias. Y le agradezco muchísimo esa parte humana, esa parte, gracias, Jorge. Esa persona que conocimos el día de hoy y espero volverlo a tener pronto. Encantado. Y con limonadita, ni para qué. Ok. Amigos de Salud Financiera, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.